This is a simple song to celebrate the nice things, a bright day, so colorful. The moment that I wake up, I hear the birds are singing. They came to tell me that today is the day of my life. There is happiness all around my body. From this world I am the queen. Nothing that I undertake ever can go wrong, because I'm happy, I feel so strong. This is a song, just a simple song. Sing with me, I'm happy, come and sing along. Esa quita un canción, es un canción, pa' celebrar un día bonita. Yendi lo feora kumalanta, un pajarito a canta, el abimbisami, cahuete es un día de mi vida, din alegría, rondi mi curva, di mundo, mi rey, nada comía así, no por bairobes. No tengo problema na mi cabeza. Esa quita una canción, es una canción, y me está contento de enterar mi corazón. Esa quita una canción, es una canción, paso llega un día bonita y de color. The moment that I wake up, I hear the birds are singing. They came to tell me that today is the day of my life. Din alegría, rondi mi culpa, di mundo mi rey. Because I'm happy, I feel so strong. This is a song, es una canción, y me da contento de mi corazón. Esa canción, es una canción, y me da contento, 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 contento de mi corazón. Francine van Tuinen, dames en heren, en Oswin Chimbeilja. Een prachtige compositie van Oswin Chimbeilja. Bom dia, bom dia. Nós também temos programa completamente basado riba amistad. Que é a amistad? Tipo de turismo que nós está assim como se fosse um produto, nós está dentro do show que é compra, tá perde a chance para nós criar amigo não. Também te acorda de uma organização de Introfesticur na Kosovo, mas eu vou amigo não na Chile, Argentina, Venezuela, Puerto Rico, Brasil, Colômbia, de Haiti, Merca, Inglaterra, Tchecoslováquia, Alemanha, Holanda, Bélgica. Nós assim, vou amistade para sobrar um de nós visionistas não. Essa palavra visionário está ser mal usada. Onde é visionista, não é coisa de nossa cultura, da Oswin Chimbeilja. Então, Oswin Chimbeilja tem festival de troubadour. Ele não canta, então está 13 horas. Ele não domina a guitarra e também canta em diferentes países. A única coisa para poder ter competência, vamos mandar a interpretação de sua cantica, no papiamento, então a botinha de duna, seu toque também final, do idioma que está materno. Então, competência no papiamento,
Entonces, switch para outro idioma, não, para mostrar que o papiamento é um idioma sumamente interessante, que pode promover internacionalmente e por conectar gente de relação e amistade tão duradouro. Então, um dia não, com Augusta, que sou mais jovem mesmo, então, que bem vira meu amigo, o Ricardo Sepúlveda, aqui na minha casa, passa dia para ajudar o portreto, para a gravação. Então, por que me mostrou bastante? Então, usando tempo que dá pichão, até seu portreto aqui. Então, mas saca seu portreto, eu marquei ele na área de Corsol, então também, mas aqui dá o mesmo mostra a gravação com nossa asa, o telecorsol asa. Então, onde a pessoa antes era cabeça de saque. Ricardo Sepúlveda lança canção exitoso arriba e cerca de pandemia de Covid aqui na. Então, nós vamos escutar isso aqui também, nós vamos entender, nós vamos conversar com um verdadeiro amigo. Ricardo, buenos días y bienvenido allá en Chile. Primero que todo, un cariñoso saludo a ti, Tico, tremendo amigo y hermano de Curazao, a toda la gente que te está viendo en esas Antillas tan hermosas. De verdad que estoy muy contento y un poco emocionado de recordar mi paso por aquella isla tan hermosa que la llevo en mi corazón, a la cual le hice hasta una canción en aquella época, y de verdad esto para mí es muy hermoso de poder volver a encontrarnos musicalmente y bueno, acá estoy para poder conversar, contarte todas mis historias de aquellos años 80 cuando llegué a la isla e incluso después del festival me quedé en tu casa, que fue muy hermoso, porque definitivamente esa isla uno lo hipnotiza, llega ahí y no quiere irse nunca más. Y busqué algún material pequeño para mostrar esa viña del mar. Encontré esto, déjame mostrarle al pueblo de ese festival, porque muchas veces oímos del festival Viña del Mar, pero sabemos muy poco. Sabemos que tenemos dos ganadores, Julio Bernardo Yussel, en 1972, cantautor, y Julie. también Julie, sí. Aquí déjame pasar primero un pedacito de Viña del Mar. Você concorda com... Ela pediu também para mim que era papiamento e também espanhol, para subir também usar material aqui mês depois. E assim nem nada, não se queda bom em touch. Apesar de começar com a maioria de vocês, da papia bom espanhol, algum de nós está a né? Nós temos espanhol campo. Agora nós vamos Viña del Mar. Hi and welcome to Viña del Mar in Chile. Check out this video to see some highlights of the city. Thanks for watching.
Sí, eso un poquito de Viña del Mar. Cuéntame un poquito de su país, Chile. Bueno, Tico, de verdad tú mostraste parte de Viña del Mar. Viña del Mar es la ciudad de las flores, es la ciudad donde se hace el Festival de la Canción de Viña del Mar, donde participan todos los países del mundo. Es un festival que lleva más de 64 años, que nos da la vida a todo Chile, porque todos esperan el mes de febrero para ver este gran evento que es uno de los más grandes del mundo. Son 7 días de música. Y además, bueno, mi país es un país muy largo que está al fin del mundo, en la parte sur, y tenemos todos los climas. Tenemos la parte norte poco desértico, el desierto de Atacama, uno de los desiertos más áridos del mundo. En la parte del centro tenemos todo lo que es la parte que maneja la agricultura del país, y en la parte sur la parte ganadera, todo lo que es ganado y todo. Y en la última parte ya estamos en Magallanes, donde está el estrecho de Magallanes, donde se cruzan los 2 océanos, y después viene la Antártica chilena. Nuestro país es muy variado y está dividido, que nos separa el mar y la cordillera. En el medio vamos nosotros, que es una franja larga, y hacia el otro lado está Argentina. Eso es más o menos rápido, un resumen de lo que es nuestro país, que, como te digo, tiene todos los climas: invierno, verano, otoño y primavera. Sí, todos estos días estuve viendo a Chile, las varias estaciones de televisión, y vi que cerraron tratados entre Argentina y Chile, especialmente para con la parte de salud, cultura, pero también esa guerra que tenemos con COVID. Dime, ¿qué ves en estas circunstancias tan penosas que vive el mundo? Y finalmente produces una canción que se está poniendo popular por todos los países de habla hispano. Cuéntame un poquito más de esa situación, cómo te afecta personalmente, pero también como... Bueno, No tengo conexión. Vamos a ver. Se fue la conexión. Se fue la conexión. Voy a poner la canción tuya, y después de eso vamos a ver qué pasó. Déjame ver esa canción. Aquí está. Basta ya de miedo, basta ya, basta de silencio. ¿Dónde está la palabra, el amor sincero? Algo está pasando, escúchenme. El mundo está muriendo, óyeme. Y el corazón despierta ya. Que no se acabe el mundo, que aún quedamos gente para darle vida. Bendita sea la tierra, yo no tengo ganas de más despedida. Abrácense para que todos sepan sin decirse nada que queda mucho amor, que queda mucha fe, que el mundo no se acaba. Que no se acabe el mundo, que aún quedamos gente para darle vida. Bendita sea la tierra, yo no tengo ganas de más despedida. Abrácense para que todos sepan sin decirse nada que queda mucho amor, que queda mucha fe, que el mundo no se acaba. Basta
basta de orgullo, basta ya. Solo hay una vida, cuídala. La esperanza es para el mundo entero. Que no se acabe el mundo, que aún tenemos gente para darle vida. Bendita sea la tierra, yo no tengo ganas de más despedidas. Abrácense para que todos sepan sin decirse nada. Que queda mucho amor, que queda mucha fe, que el mundo hoy no se acaba. Que no se acaba el mundo, que aún quedamos gente para darle vida. Bendita sea la tierra, yo no tengo ganas de más despedidas. Abrácense para que todos sepan sin decirse nada. Que queda mucho amor, que queda mucha fe, que el mundo no se acaba. Que se acaba el mundo, que quedamos gente para darle vida. Bendita sea la tierra, yo no tengo ganas de más despedidas. Abrácense para que todos sepan sin decirse nada. Que queda mucho amor, que queda mucha fe, que el mundo no se acaba. Que no se acaba el mundo. Sí, tenemos un problema acá. Tu micrófono está cerrado, Ricardo. Tu micrófono está cerrado. ¿Y ahí me escuchas? Ya, sí te escucho, sí te escucho. Ya. Si hubieras Gracias, vivido papá. acá, te hubieras dicho que en Chile la compañía de internet de acá lo compró, porque cada vez nosotros también ellos nos tumban por mala comunicación. Claro, no, aquí tenemos el mismo problema, sí, por eso te acabo de decir. Ok, cuéntame. ¿Retomamos? Sí, retomamos, sí. Esa canción, muy bonita, la guerra contra El COVID. el COVID. Cuéntame un poquito cómo esa aceptación, la producción, Cruz Roja, cuéntame. La aceptación fue al momento, porque esta canción salió justamente cuando estábamos en el pic del problema. Entonces le vino como un bálsamo a la gente que estaba confinada, encerrada, digamos, en la casa, que no se podía salir, y fue muy fuerte. Entonces esta canción les llevó un canto de esperanza. Eso fue lo que impulsó a esta canción y me impulsó a mí también a hacerla, con todas las dificultades de poder producir una canción que no se podía mover uno de la casa. Esto se hizo todo con la tecnología que había y hecha arriba de la platabanda o del alto del edificio donde yo vivo, porque tampoco se podía salir. Cuando uno ve el video, ve muy poca movilización, muy pocos autos afuera, porque no se podía salir a hacer nada. Por lo tanto, está hecho con lo mínimo, pero con la máxima tecnología. Y eso nos dio, yo creo que la gente lo entendió, y nos dio esta posibilidad de estar en el ranking latino dentro de los 3 primeros lugares ahora, hace menos de un mes. Y la recaudación de fondos por YouTube va para Cruz Roja. Para la Cruz Roja, justamente. Esa es la historia de esta canción. Ok. Entonces, déjame presentarte a Seth Wright, porque hice
una presentación. Él también escribió una canción con respecto al COVID. Déjame ver si es este. Nossa viva vida, nossa sinha interpreta, nos juicio cu valor na nos sentido e sentimento, nos respeto a naturaleza, nos orgullo de nos herencia, ser dueño de nos territorio, capitán de nos botirema, percurar pa nos país. Dirigirnos por venir, líbranos de indiferencia, forma unión, unos escudo y bandera. Dóname un manco son, más que la fordileu, dóname un sunchi corazón, de buen corazón. Nuestro esfuerzo con valor, educanos y anos historia, unos y una, apianos idioma, mantenernos bon costumbre, visa, viva Corso, quédate en casa, bebe agua caliente. Distancia social, lavabo manan con frecuencia, cosa de moco ti brasa, tapa boca y lister de lens y papel, no glomera pa evitar transmisión avisar. Percurar pa nos país, dirigirnos por venir, líbranos de indiferencia por unos escudo y bandera. Dóname un mancorzo, más que ta fordileu, dóname un sunchi corso, de buen corazón. Nester la patur, tanto grande y chiqui, nos interés, danos responsabilidad, la papá constancia. Tengo problemas acá en Curazao con la transmisión mía. ¿No me oyes, no? ¿Aló? ¿No me oyes? Ahora te escucho perfecto. Ok, vamos a ver. Porque yo caí afuera, ¿me escuchas? Ok, cuéntame un poquito, Ricardo, el COVID, la pandemia en Chile, ¿cómo la gente lo está tomando? Porque por todo el mundo vamos viendo que la gente se está poniendo poco inquieto, poco rebelde, porque le está afectando mentalmente el estar fuera de contacto con los otros amigos y familiares. ¿Qué me puedes contar? Will grow
que milenga significa para mim? Para mim, a minha forma de expressar mim mesmo. Comunicar com o terceiro. Outro gente, a mim pode viver como gente. Sem o idioma, sem me denga, me não te comunica. Milenga significa para mim pode comunicar com outro lugar. Milenga significa Poder de expresión, poder de comunicación, poder de... Bueno, que quiero aprenderla. Sobre la comunità tanto anni aqui na Corsau, a mim pensa primeiro italiano, melhor comunità italiano, e di dos lenga da papiamento. Bonita que é, hobby bonita, o bem que sim, aqui compra bastante. Yo tengo que comunicar con mi cliente en la cocina. Obviamente un cos hobby único comunitaria, pero nós temos sim é hobby mais mesmo, nós temos coisa hobby. Milenga significa hobby coisa para mim. Na milenga me dá comunicar hobby mais mesmo, bedrijf coisa hobby mais mesmo, que comigo é bizarro, para vou compreender mais mesmo. Comunicación, sabiduría, expresión. Milenga significa para mim amor, luciende, estipação. Milenga para mim cultura. Turcos, mi una me la dan turno por primero. Milenga significa atender con mi cliente en el turno. Primero para mi cliente. Papiamento da idioma, segundo idioma. Mi idioma, mi lenga, da minha defesa, na primeiro lugar. E dois, mi lenga, da minha expressão, mas o nome da expressar tudo o que por sali tem meu coração. Idioma significa porta para mi lenda, tur caminho. Milenga, de raiz de bantu, a corretera promeco colón, cruza rio culaman pa planta, susimia den milenga forjaleu. Milenga, espírito e sociedade, den quattro stanza con un credo, da elevar religión de hombre, con Dios ad una sabiduría, con consensi. La 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 la. Milenga tamama, corazón de un verdad, de palabra con sonido, un cantitativo calvaria, de garganto di nanishi, na punti boca o con seña. Nace con milenga na boca, ma crece con palabra mi mamá. Nace con milenga na boca, dedicación erquimo candelaria. Nace con milenga na Luis Dan, Pierno, Ferbu, Juliana. Ahí de plaza o de barbería. Nace con milenga na boca, ore pidi o divorcia. Nace con milenga na boca, foi chiquito te como mira viejo. Nace con milenga na boca, para na tranque, grita cola. Nace con milenga na boca, da yo chiriva venta. Nace con milenga na boca, manate con milenga na boca. Nace con milenga na boca. Nace con milenga na boca, nace con milenga na boca. ¿Dónde va a terminar el cielo? ¿Será donde hoy duermes tú? Respiraré sobre tus senos, amor.
amo. Se abre despacio la ventana y veo el cielo tan azul. Despierta siempre en mi cabeza. Amo, yo amo. Tú, solamente tú. Nada de ataduras. No, no es una aventura. Amo, amo. Tú, solamente tú. No, no tengas miedo. Y no, ya no estarás más sola. Amo, yo amo. ¿Mas dónde va a morir el cielo? Si le robamos ya el azul. Hoy nuestras almas alzan vuelo. Amo, yo amo. Tú, solamente tú. No, no tengas miedo. No, no es una aventura. Amo, yo amo. Tú, solamente tú. No, no tengas miedo. No, ya no estarás más sola. Amo, amo. Yo amo. Yo amo. Yo amo. Es bueno que yo no puedo cantar, pero tengo amigos que sí cantan para mí. Hoy Seth de un lado y tú de este lado nos están brindando canciones muy bonitas. Cuéntame de esta canción. Mira, Tico, esta es una canción italiana que yo hice la versión en español. Es una canción que hasta el día de hoy en Italia es como un himno. Es una canción de Toto Cutugno y Fausto Leali, que tuve el gusto de poder poner acá en los años 90, en los primeros lugares durante 6 meses, y de verdad que estoy muy, muy contento. Y ahora vamos a grabar, qué increíble, con el autor, con Fausto Leali, vamos a grabar en este mes, ya se envió todo ya, vamos a hacer una versión en conjunto a dúo, él allá en Italia y yo acá de esta canción, porque como te acabo de decir, es un himno en Italia. Sí, cuando veo esa gente en la calle, hoy ya no hay gente en calle, no hay mucha ¿Cómo? gente en la calle. Hoy ya no vemos gente en la calle, todo el mundo encerrado en su casa. Qué cosa más horrorosa. Sí, pero mira, hay que tener esperanza. Nosotros acá en Chile ya estamos con esta semana que cerca de 5 millones de vacunas. Nuestra gente que se va a vacunar aquí son 17 millones. Por lo tanto, de aquí a marzo vamos a haber vacunado a casi la mitad del país, cosa que me parece muy bien. El sistema de salud pública en Chile es muy bueno, está muy bien hecho.
Por lo tanto, esperamos estar vacunados. Yo por lo menos me toca ahora en marzo. Así es que hay que, por este lado se ve bien la cosa, están haciendo bien, hay que cuidarse igual, pero ya estamos viendo un poco más dulce el día. ¿Qué recuerdos llevas de Intro Festicur con Chimbe Ilia y todos esos artistas que vinieron de toda parte del mundo aquí en Curazao, en ese Centro ProArte que ahora ya no está y lo quemaron y ya no tenemos esa oportunidad de organizar estos eventos internacionales de tamaño y peso profesional? Qué lástima. ¿Qué recuerdas de esto? Qué tristeza lo que me acabas de contar, no tenía idea. Ese centro de arte para mí era un palacio, era hermoso. Bueno, tuve el gusto de estar, acuérdate, 2 años, el año 86, 87 allá, y cantar ahí era maravilloso. Lo lamento mucho. Lamento que Curazao se haya quedado un poco en el tiempo. Ya estaba tomando mucha fuerza en América y parte del mundo, pero ya se estaba conociendo que era un centro de arte, de lo que se hacía. Estos festivales están funcionando a nivel internacional muy fuerte, y ahí estaba la mano de Chimbe Ilia y la mano tuya en la parte del turismo. De verdad que se echa de menos y ojalá que las nuevas autoridades lo retomen. Lo más hermoso es el arte, es la música, es el hecho de poder distraerse. Es lo que le va a faltar al mundo ahora, sobre todo saliendo de esta grave pandemia. Por lo tanto, espero que, como se dice vulgarmente, se pongan las pilas en Curazao y vuelvan a hacer un gran festival para reunir el arte del mundo. Déjame hacerte esta pregunta. Sé que te gusta Curazao. ¿Los chilenos le gustarían a esta isla como sitio de vacaciones turísticas? Bueno, yo alguna vez te lo comenté. Yo creo que Curazao es algo tan hermoso que yo lo describí en una canción. Dice la canción algo, me acuerdo que dice: tuve yo la suerte de encontrarte en mi vida. Esa bella isla que acariciaba el agua, que acariciaba todo. Yo escribí una canción muy bonita para Curazao porque me impresionó la hermosura que tiene. Yo creo que a Curazao lo que le falta es promoción, porque si bien las Antillas, incluyendo Aruba, que tiene aquí Chile, la gente de Chile conoce a Aruba por la promoción que tiene. No es que vayan, no es otra cosa que eso. Aquí hay mucha promoción de Aruba y la gente va a Aruba siempre. Pero Curazao no tiene promoción excepto nosotros. El caso mío, que cuando yo llegué a Chile de Curazao, llevé un video con una canción y mostré que venía el Festival de Curazao y todo. Pero es muy poca gente la que conoce eso. Por lo tanto, uno no consume lo que no conoce. Esa es mi tristeza. Por eso te digo que ojalá se pueda hacer una buena promoción de Curazao, que lo tiene todo y tiene una de las playas más hermosas del mundo. Por lo tanto, su gente debería ponerse en campaña para poder promover Curazao, que es una isla para mí de las más hermosas que he conocido. Hay una persona que me escribió acá, déjame ver, así, el amigo Rafa Oliana, que es un tremendo artista bailando el tango y promoviendo el neotango, y me dice: saludos, a preguntarte si conoce a la tanguera Juana Sepúlveda, por casualidad. No, lamentablemente no la conozco. No la recuerdo, así es que okay. Por si acaso. Bueno, eso es lo que te contaba. Tú estás grabando otra vez, ¿no? Ayer estuviste grabando en el estudio. Sí, yo estoy grabando, yo tengo una productora, me dedico a hacer canciones, me dedico a hacer jingles publicitarios, me dedico a todo lo que tenga que ver con comunicación. Y esta productora además produce todo lo mío. Estoy en este momento ya a punto de sacar mi nuevo disco. Vamos a hacer el videoclip apenas
podamos terminar. Estamos hablando del mes de febrero, en alguna el día, fin de semana, haremos un videoclip para sacar la nueva canción, pero como te digo, yo nunca paro de trabajar, estoy siempre en el estudio de grabación, y aquí en mi casa también, donde tengo mi pequeño estudio con mi piano, donde me dedico a trabajar. Pregunta, esa canción de Curazao, ¿me lo vuelves a mandar? Por favor. Yo no la grabé, en disco, lamentablemente. Dime. Si me mandaste algo una vez, pero ¿dónde estará? Porque ya pasaron bastantes años. Déjame ver este video que grabaste con Tele Curazao y me comento. Ok. Eso para que, sabe que vamos a mirar, durante su estadía, ela queda más o menos casi un ano e meio sem caminho na Curazao. Então, durante o período que ela queda sem caminho, ela se contacta com o Tele Curazao, que está os amigos da Tele Curazao. Então, ela se certo gravação, Tele Curazao ajuda com um par de imagens. Então, essa aqui ela vai Chile, então na Chile ela ganhou um hotel de diferente. Essa aqui foi sua gravação que tem na casa para nos mirar. Aqui página, você está o pé atrás, o pichapo aqui. Então você tem página que está manda é tempo aí. Sim, super joven, ¿no? Aquí na nossa Mirelle estava chebalito, apenas estava subindo de ranking de a declarar, não, ainda pedi me tocar canção já mais de, deve ser também, cantica também missa, canção musical. Voy a repetir la canción porque me pidieron la canción de Tienes tu micrófono apagado. La canción del COVID. Basta ya de miedo, basta ya. Basta de silencio, ¿dónde está la palabra? El amor sincero. Algo está pasando, escúchenme. El mundo está muriendo, óyeme, y el corazón despierta ya. Que no se acabe el mundo, que aún quedamos gente para darle vida. Bendita sea la tierra, yo no tengo ganas de más despedidas. Abrácense para que todos sepan sin decirse nada que queda mucho amor, que queda mucha fe, que el mundo no se acaba, que no se acabe el mundo, que aún quedamos gente para darle vida. Bendita sea la tierra, yo no tengo ganas de más despedida. Abrácense para que todos sepan sin decirse nada que queda mucho amor, que queda mucha fe, que el mundo no se acaba. Basta de orgullo, basta ya. Solo hay una vida, cuídala. La esperanza es para el mundo entero. Que no se acabe el mundo, que aún quedamos
quedamos gente para darle vida. Bendita sea la tierra, yo no tengo ganas de más despedidas. Abrácense para que todos sepan sin decirse nada, que queda mucho amor, que queda mucha fe, que el mundo hoy no se acaba. Que no se acaba el mundo, que aún quedamos gente para darle vida. Bendita sea la tierra, yo no tengo ganas de más despedidas. Abrácense para que todos sepan sin decirse nada, que queda mucho amor, que queda mucha fe, que el mundo no se acaba. Que se acaba el mundo, que quedamos gente para darle vida. Bendita sea la tierra, yo tengo ganas de más despedidas. Abrácense para que todos sepan sin decirse nada, que queda mucho amor, que queda mucha fe, que el mundo no se acaba, que no se acaba el mundo. Jay, que tu vai não também me quer essa flow a tu over, que eu te essa tu over a banda não também na Chile sobre a comunicação que cai cada dia fora. Para nós sobre o modo de mostrar que nós temos amigos na maior parte do mundo. É tipo de turismo que nós está, mas nós está bem. O ele não que estima, nós ele não que gosta nosso país, que mira, que ajuda com só, tá gana, não pane cada dia fora de aqui. Em diferentes serviços não que não brinda, não serviço não solamente ele não já foi bem toma over e cria arriba certo momento é mesmo trador não que está trabalhando entre outros na algum operador na novo trabalhando apps não está tratando e trador não por exemplo na Coreia normal está buscando contato com a Coreia normal o problema que está podendo entrar chef na extra pero no 8 horas corrido, siempre va a ser gratis aquí estamos. Finalmente, vamos a tener de Ricardo con Souta, una isla bonita, a vos a mí sabe, y a vos que están hablando, vos sabe seguro, vos una lista así bonita, vos Santa Fe, el gobierno actual, y el gobierno anterior, a la unidad de una a vos, de una a mí, garantizar, costan que nos tienen derecho de caminar sin buraco, suficiente caso para tu rende, por viva, de e também forma para ele ganhar um pão de cada dia. Oscar está Ricardo. Ricardo, estás de vuelta. Ok. Estamos de vuelta. Fui a buscar al señor internet y volví. Okay. al señor internet que me había dejado botado. Okay. ¿Te acuerdas la canción que cantaste en Curazao en el festival de Intro Festival? Imagínate lo que me estás pidiendo, son décadas por atrás. Novay, la canción era Novay de Chimbe Ilia, y lo único que me puedo acordar es Novay. Ese era. ¿Y le diste también un pedacito en español o solamente le hiciste en papiamento? No, lo hice todo en papiamento nomás. Oh, gracias. Pero ¿qué te parece ese festival? Cuéntame el concepto del festival, porque muchas veces, por el motivo que el gobierno no lo ha apoyado y todo fue financiado gran parte por Chimbe mismo, cuando cumplió el primer lustro, celebró el lustro y dijo, yo me doy, tiró la toalla en el ring, pero yo no puedo seguir.
lamentablemente. Es una tristeza porque, primero que todo, el papiamento para nosotros fue algo distinto, novedoso, interesante y de verdad que nos daba una comunicación distinta a todos los autores y compositores que fuimos a participar. Yo hallo que uno debe esas cosas mantenerlas, uno debe ponerlas en primer lugar, sobre todo con una cultura que tienen ustedes que me parece que es muy rica. Esa mezcla de idiomas como el africano, el portugués, me acuerdo que tenía algo, de todo tenía eso, le da un sabor distinto al famoso y hermoso papiamento que también a nosotros nos hacía cantar de una manera distinta. Y me imagino que el gobierno tendrá que entender que ese fue, para mí, el festival más importante de ese tipo. No he visto otro festival que te haga participar con ese no es idioma, es un dialecto, no sé, lo que tienen ustedes para poder hacer un festival en la cual se junte tanto artista cantando en ese idioma o en esa lengua. Sí. ¿Te acuerdas la parte social también? Porque te acuerdas que pasamos en los carros viejos, como los carros que tienen en Cuba, nosotros lo tenemos en cantidad grande y muchos amigos allá, y pasamos por la ciudad y la gente saludándolos y gozando con ustedes. Yo tengo una foto que por ahí la debo tener donde tengo, cada uno iba con un chaperón, con un carro antiguo y con su bandera caminando por las calles de Curazao. Eso para mí fue hermoso, hermoso. La gente, como dices tú, aplaudía cada país con cada carro que iba pasando. La convivencia que hubo entre los artistas, un barbecue que se hizo en la playa, de verdad que es una integración total. No lo he visto en ningún otro lado del mundo y sí que he estado en festivales y conozco de festivales y produzco festivales porque me dedico a hacer festivales grandes aquí en mi país con mi productora. Nunca he visto esa convivencia. Espero que algún día alguien la retome. Nunca había visto eso. Eso es único. Ahora cuéntanos un poco, porque oímos muchas cosas de que Julio Bernardo Houston, que en paz descanse, ganó el festival en 1972, luego lo vuelve a ganar George Williams en el año 2000. Cuéntanos la parte de esa organización un poco y también en el festival donde participó George Williams, que también murió, que en paz descanse. ¿Cómo era el mecanismo? ¿Qué querían los organizadores de ese festival? Creo que hay dos festivales más grandes en el mundo, que es el de Viña del Mar, de más de 64 años, y el Festival de Tumba de Curazao, que ahora va a cumplir 50 años el próximo mes. O tal vez podemos conectarlos para ver si lo transmites allá. Pero me encantaría. Mira, la historia de las grandes canciones de Viña del Mar, una de ellas es la de Julio. Ok. Caíste afuera. Estás fuera. No. No te oímos. Lamentablemente, la calle forma. Assim tanta informação clave para dar nostro. Já, está bem. Não. Sim, está bem dando nossa informação que a base de não me acho se não. Sim. Estava tendo celebração especial o dia que George Williams a participar sobre o ganador do Festival de Viña del Mar. A pensa para pôr festival que tour é tão ganador em Nana. Como Julio Bernardo Houston na Muricaba, na Amanda é hora Nana a designar George Williams para pôr participar nessa aqui já. Tempo mostra através é mesmo cantigo que tem é miona
de Viña del Mar, é um sali e está resaltando trompeta e canção aqui de Julio Bernardo Yusel, e bem aqui cantar e interpretar para George Williams. Sem war, se não nota saca nos fé aire, hora de tocar essa aqui. Tercer país de la competencia, Holanda, título de la canción Julie. Este tema obtuvo el primer lugar el año 1972 y con él se dio a conocer en Chile su autor e intérprete Julio Bernardo Yusel. Figura que se radicó en nuestro país por algún tiempo, incluso volvió al show y a la competencia internacional. Los arreglos y la dirección orquestal pertenecen al maestro Horacio Saavedra. Saludamos a Julie en la voz de un hombre de mucho prestigio en su país, la bella isla de Curazao de las Antillas holandesas. George Willems. Julie, oh Julie, life's not the same anymore. There's not a thing that we're living for. Now that you've gone away, Julie, Julie, why couldn't you have stayed? I remember the days that we spent together. Happiness knowing no bounds, and every time we had pledged it would last forever. From this cloud there was just no way down, but it seems that it all had to end, and I'm left here alone, not a friend. No one to say, Julie will surely come back someday. Darling Julie, how come you're not thinking of me? And how come you don't care to recall how it was? How we swore that it always would be. Julie, why don't you come back to me? I remember the days that we spent together. Happiness knowing no bounds, and every time we had pledged it would last forever. From this cloud there was just no way down, but it seems that it all had to end, and I'm left here alone, not a friend. No one to cheer me and no one to say, Julie will surely come back someday. Yes, it seems that it all had to end,
Julie's coming back to me someday. I said, Julie, I love Julie. George Williams, intérprete de la canción que representa a Holanda, cuyo título es Julie, de Julio Bernardo Juson. Sí, sumamente interesante. ¿Qué te pareció esa presentación de Jorge Williams? Te oigo. ¿Me ves bien ahí? Sí, estamos bien. Sí, te oigo. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, te oigo. Sí, ¿qué te pareció la presentación de...? Sí. No. Tú me preguntas por la presentación. Hay dos cosas aquí que hay que destacar, Tico. Primero que todo, la canción es hermosísima. Una de las grandes canciones de Viña del Mar. Estamos hablando de un festival con más de 60 años. Para que esté esa canción ahí, es por algo. Julio Bernardo hizo una canción hermosísima. No me aburro ni me cansaré de decir que Julie es una de las grandes canciones que hemos tenido en el festival. Y la interpretación de este gran artista que lamentablemente no está es extraordinaria. Y no puedo dejar de pasar el arreglo, la dirección y los músicos de mi gran amigo y vecino Horacio Saavedra, quien es el director de la orquesta del Festival de Viña del Mar. Entonces me lo saludas, Ricardo, porque la canción es estupenda, una combinación increíble. ¿Cuáles son los planes para 2021? Denos un poco de esperanzas. Bueno, la esperanza te la acabo de decir. Yo creo que primero que todo cuidarnos, cuidarnos mucho, porque si uno se cuida, cuida a las demás personas. Esa es la responsabilidad que debemos tener. Lavarse las manos, ponerse barbijo o mascarilla, y de verdad mantener la distancia entre cada persona, y esperar esto que está pasando ahora, que gracias a Dios mi país, espero que siga pasando en los otros también, porque estaba viendo, pero mi país, ya te acabo de decir, deberíamos tener vacunado a 5 millones de personas de aquí a un mes más. Estamos muy contentos. Esto, como te conté, es una política que siempre ha tenido Chile. En la política de la salud está muy bien organizado el sistema de salud pública, los vacunatorios. Comunicação, boa equipe. Comunicação. La não se queda contente. A comunicação de Chile está mais malo que a comunicação de Kosovo. Não acho que estamos olvidando. No. A comunicación está... Ya, ahora sí. Es que la comunicación, aquí hay varios equipos conectados en este momento. Mi mujer está trabajando online. Aquí mis hijos están conectados. Aquí están conectados todos los equipos en esta casa. Es muy fuerte esto. Por eso nosotros usamos mucho el Zoom, porque estamos media hora así y así, en media hora te corta el Zoom y chao, se acabó. Pero cuando es largo ya se empieza a caer un poco. Lo que yo voy a hacer es lo que te quiero comentar. Sí. Ya vienen mis nuevas canciones, estoy preparando mi videoclip, mi programa de televisión que ya se nos viene. Y bueno, eso es hasta el momento lo que estamos haciendo, y esperando también que los otros países empiecen con su vacunación para poder erradicar luego este tremendo problema del COVID.
¿Y estás incluyendo a Curazao en tus planes a medida que las cosas van mejorando? ¿Perdón? ¿Incluirás Curazao en tus planes para llegar una vez más a la isla? A mí me encantaría, mira, a mí si pudiésemos hacer una conexión con Curazao, me gustaría ir a hacer un videoclip. Yo tengo que hacer un videoclip de una canción que tiene que ver con todo lo que está en Curazao. Y es para ahora, es para este año, es rápido. Me encantaría ir a hacerlo allá. Y en eso estoy viendo cómo lo puedo hacer. Me gustaría grabar esa canción, ese videoclip ahí. El otro ya lo estoy grabando ahora acá. Pero necesito, como te digo, ver cómo se puede hacer para ir a grabar eso allá. Eso me encantaría. Sería una persona muy privilegiada de poder grabar un videoclip en Curazao. Okay. Entonces, ya por terminar, saludo a nuestra gente ya en Holanda, en los Estados Unidos, Aruba, Bonaire, aquí en Curazao, Sabas, St. Martin, St. Eustatius. Un cariñoso saludo a toda la gente de las Antillas, a toda la gente que te ve. Estoy muy contento de haber estado conectado contigo, Tico, mi gran amigo y hermano. Cariño a toda la gente de Curazao y a la gente que se acuerda de Ricardo Sepúlveda. Bueno, vayan mis cariñosos saludos y un gran abrazo desde Chile. Los quiero mucho. E assim nós vamos terminar, nós vamos acabar o programa de áudio, que é mais cortico, é outro programa musical. Nos desculpa com diferente via conexão, vai movendo. Tiki também aqui e aí, ainda também se anda com o sistema que está trazendo. Não da Zoom, nós vamos trazer o Zoom para sobre o estúdio está armado de StreamYard. Então, de StreamYard, não tive direito para poder conectar conosco direto dentro do estúdio. Eu estou contente com nós, por atrás, outro música para nós, por tranquilizar nossa cabeça. Nós sabemos que cada ende, que está, qualquer programa, está na Holanda, está dando conselho, na Curazao, mas se escolhe de promete, quem está puxa, partido político na novo, se não passa 30 com 31, se não passa over, para Biden eleição, então, parte da eleição, quando vai votar, o aqui também com mais a OP Wega mesmo, que está pendente de Wega não lidar, número de político na fake news, mas também, de repente, que vem com política para ganhar, o grupo latino de perdonar e generar que e permitir não vir aqui nada. Agora, se a planta boa em cada é outro fantástico, mas se cada ende comer aqui não, finalmente, está aqui tapando, fez boca de, e eu só com não tem trabalho, a teoria botin de ponto bom se é plano está bom em cada outro. Resumindo, Ricardo, las elecciones vienen, por eso este programa fue uno para calmar las mentes. Hay que escoger en un grupo grande. Hay 24 partidos políticos en Curazao. 24 partidos. Y van a haber 17 nuevos que tendrán que pasar el 30 y 31 a ver si llegan el margen de más o menos 800, 900 personas que lo sostienen. Entonces pueden ingresar a competir para la elección que es el 17 y 19 de marzo. En Holanda también cayó el gobierno. Estamos en situaciones difíciles. Hay que escoger. Siempre el voto es muy importante. Es cómo escoger y cómo esta vez lograr que finalmente los políticos oigan y hagan lo que es necesario para su población. Lamentablemente que hay mucha corrupción, lamentablemente hay muchos amigos y compañías que se aprovechen de que han financiado los partidos políticos y que ellos entonces tienen que devolverle una u otro más proyecto. Entonces te agradezco, te deseo un buen día y estaremos en contacto por WhatsApp. Machadanki y un cariñoso saludo. Bombini a Chile también a todos los amigos. Que lo pasen muy bien. Los quiero mucho. Hasta luego. Sí, entonces que nos llegan a fin del programa, programa más cortico. Mañana nós também tem, antes de webs, me disse ter vista, mañana já webs, sim, mañana já webs, uma queda de ano, um par de pen, então já pior, né? Nós também tem, mês de Dr. René Rosalia, que também apresentar para promover seu manejo
revisar novo de cultura, bem qual / turismo tá renta como pata, não é turismo tradicional como tem, senão turismo que está de eu de que sou tem melhor por venir. Quer dizer, não um turismo, mas ela é um turismo colonial, que dá sempre ideia também de fora, a toda entrada também é fora, sino armar viva nos valores cultural, tangível e intangível, nossa história, nossa cultura, nosso trato de um e outro como bom anfitrião. Quer dizer que depois de estar um prazer de estar junto com vocês, dia mais, a discussão tocante de Cinelândia, e era de conclusão, a apresentação do senhor Fernando Gomes, cabeça que está guardando que tu vai estar impedindo ou está saindo para defender monumento. Ela mostra par de pontos sumamente interessantes. Nenhum edifício viu, ora ela guarda restaurar queda em seu estado 100%. Sempre tem modificações. Assim, não quita fora de sua força como monumento. Hecho está, em frente de Cinelândia, fez 10 pico anos passar, ela garantizar, ora também está lá de frente, a toda uma destinação nova. E também sobre a destinação não tem um edifício só, sino tem uma conexão de inteira área de Punda, passou a moda que Punda está atualmente. Também tem assim tanto edifício na para Baxi. Passou é negócio de maneira tradicionalmente, pode capa de turismo, e não funciona. Ideia de vibes, não já sei não logra hanya e que só bem back Punda yaco e que só decidir que por comprar costa, mas outro caminho e o de comerciante de mês vai estabelecer de área caminho de que só tá compra Caracas vai Santa Maria na Northern agora nada mas se pensa da conta de recebimento back de Punda, mas se você recebimento back de Punda, mulher na tira pode na outra. Quer dizer, tem um plano como se para pensar. Estava tendo conversação, senhor Fernando Gomes, entre outro grupo que estava também assim com a sua praça, pero agora Hans Buna Amuri está esperando que estão com esse projeto, está carregando a mesma ideia, caminha, estava tendo conversação com a agora vamos criar corredor e com a sua praça, com o museu, lugar de biba, cantor de lugar para reunir quantidade de coisas, junto que o Waterford, Brooklyn, bem topa é área caminha, e também está com Cinelândia que traz conceito novo, o conceito não está definido, passou para a Punda, cambia completamente. E não vai ter mais de retail, a cena na conta de Punda, solamente visa que o edifício não está caro, sendo como você vai no retail, que finalmente Punda você está ganhando a sua vibração, de novo para sobrar, hecho está aquilo que só não também compra ainda facilmente mais. Pero, como uma cidade mundial, internacional, tem certo benefício. Ela lamentável que não tem de 2 piers na Punda, a mim quer que de 3 piers, não me se bem Punda, ele se vai boca saber, é possibilidade para vai de área não caminha, não também para viva de negócio de turismo. Fisherman Village and Open Air Curzon Museum. Quer dizer, vamos lá, tem a apresentação de plano de Permanhã e também de senhor Dr. René Rosalia, que com o pensamento mental. O programa Cita vai estar 2 horas, o programa musical, nossa cheia de coração, esperando que o passou bom dia, água, e seguir de acerca a diferente movida de vários partidos na Espanha e grupo latino. Não tem que só por aí está fora de área que não bem, agora está definindo como latino, não que vai trazer dominicano, não que vai trazer venezuelano, não que vai trazer haitiano, não que vai trazer jamaiquino, que se não vai agora de repente se arriba o grupo na enana, a todos nós traz nós o arriba certo momento, estando de poder, não passa ele não custa pode tanto 100 of million de mais vira cidadão no nosso país. Se aceita para bom porque tempo lo visa, então merece escudilhamento mais de cerca ao ato com a politiqueria,
Asoba, nunca vamos ter em conta que o grupo aqui. As a matter of fact, vai mandar trago meses com esse aqui, mas nunca a procurar refugiado na saída da Venezuela, baseira não, ao contrário, a permitir não para o sistema, a permitir polícia, mas também algum polícia, algum guardador de preço, assim abuso de edama aqui não. E eu sei quanto abuso mais, não está no lugar, outro caminho com edama aqui não. Só que não, para que daqui tudo não toque de operar, aunque não sabe que a operação é ilegal. E corrupção aqui não se acaba na nossa lista, então a botim é voto de momento para bobista. Nós estamos para enviar. Vamos te compreender. Quem você escolhe, esse templo bisa, templo claro a botar, então tá enviar aqui não consultar com o universo para fazer um bom escolho para sobrar se é quantidade de gente não cabe decidir o que nada. O também tem título, o também tem bom coração, o também está trabalhando cada dentro no mercado de coisa e não tem sustento de governo aqui. É 4 anos que passa, mas tampouco é ainda para mim. Estão com a grita para barrio. Estão com a grita para casa, para pueblo. É fundação é no que também se duna, é grupo aqui não, é casa na Flori. Para quitar é problema e com FKP por baixo no criamento de elo que é a fundação casa popular. Então nós atendendo sim de diferentes partidos no mundo também. Lo mesmo tem cambio e se não também traz cambio de FKP também regra e consta outro mestre brincar, mas começa a pensar riba abo kuta na Holanda também, nós começa a criar infraestrutura para carga com voluntário não com que me ajuda na coisa por regra com o governo holandês com não pensão com não seguro por ser respeitado de maneira com coração tranquilo não bem aqui então que dá-se uso de benefício não e é coisa que não as pares e não também no dizer. Se você não quer derrogar, não se venha, quantidade de gente que está com amor, não consegue não que também para chica chupa pueblo aqui, saque fora de mim, se não yuna de coisa, que está dando back no pueblo, e nós também assim uso de nós especialistas na que estudia a fora, para não bem implementar, não ideia na novo, de cambio não necessário, para nos próximos 10 anos, nós baixa fundação, que está garantizado que yuna de coisa, que queda viva, que não ajuda a coisa, na raiz tem família que foi Portugal, Índia, Líbano, foi a área sefárdico judeu, foi a área askenazis judeu, foi a área Haiti, Trinidad, Barbados, América, então como ajuda de coisa novo e nós garantizamos, nós não também é a geração que também é melhor oportunidade. Não acreditava que está muito conosco. Lá nós concluir com meu papiamento de como sobra tem ataque fortemente para nos quebrar nos idiomas. Não me vai com é amigo da bicicleta. Como é que se recorda? Sabroso que está recordado. Cuida. Covid cambia de forma, quer dizer, está spread mais e é. A bom mês hora para a guerra contra de Covid. De gezellig event van Nederland muziekgroep Sabroso. Corona, wat doe je man? Je wil niet edit, maar alleen samen krijgen we het virus onder controle. Dus luister goed. Blijf binnen, ga niet naar buiten. No guadoro sing, corona weg er. Blijf binnen, ga niet naar buiten. No guadoro sing, corona weg er man. Middag die 1,5 meter. Asana 1,5 meter. 1,5 meter. En geen centimeter hoor. 1,5 meter. Jullie luisteren niet. 1,5 meter. 1,5 m. Blijf binnen. Ga niet naar buiten. No guadoro sing. Corona weg ermee. Blijf binnen. Ga niet naar buiten. Niet naar je buitenvrouw. Maar blijf bij je eigen vrouw. 1,5 meter. Asana 1,5 meter. Is het zo moeilijk? 1,5 meter. In Suriname is het 2 meter hoor. 1,5 meter. Het is geen grap. Corona niet pleit. Dus neem dat
take serious. Blijf binnen, ga niet naar buiten. Niet de straat op, er is een avondklok. Blijf binnen, ga niet naar buiten. Schop ook geen scène, want als aan naar quarantaine. 1,5 meter. Als aan naar 1,5 meter. 1,5 meter. Is het zo moeilijk? 1,5 meter. Centimeter of millimeter? 1,5 meter. Met je mondkapje op. Slave trade, slave trade, slave trade, slave trade. Sabe que como as coquequita, vista de pueblo ta fija arriba, oh, oh, oh. Los pueblos no ta aceptan más humillación de un yugo colonial, no. Y sabe que como as coquequita, vista de pueblo ta fija arriba, oh, oh, oh. Los pueblos no ta aceptan más humillación de un yugo colonial, no. Ik was in de Antillen, onder dat woord wereldeconomie. Daar is nu olie gevonden. Ik was in de Antillen, daar is nu olie gevonden waar het middenklassehandel bestaat. Daar kunnen wij, op dit continent afverdienen. Nederland heeft daar ook altijd afverdiend. We hebben hier met 450 miljoen mensen dadelijk grote kansen tegenover China, tegenover Brazilië. Daar is nu olie gevonden. Kosovo reserva para su pueblo, fuente grande de gas y petróleo. Tulana calcula buenos recursos, y grande na ganas y lo da. Kosovo reserva para su pueblo, fuente grande de gas y petróleo. Tulana calcula buenos recursos, y grande na ganas y lo da. In Nederland heb u je mond vol van de vervuiler staan. Het blijkt uit de enorme vervuiling waar we mee zitten. Asfaltmeer, de asbest in onze grond hier, onze grondwaterprobleem hier, grondwater verdrenkt van lekolie of wat dan ook. Tonnen, honderden tonnen door die lekkaligheid in de So Dios su gloria y mantariba por nos lucha pe victoria segura garantizar. Corso Dios su gloria y mantariba por nos lucha pe victoria segura garantizar. In januari bezocht minister De Boer van Milieu in Curaçao. Ze verklaarde geschokt te zijn door de vervuiling die oliemaatschappij Shell op het eiland heeft achtergelaten. In het contract stond dat de oliemaatschappij niet aansprakelijk was voor de vervuiling die achterbleef. De vraag is nu of Shell moreel verantwoordelijk gesteld kan worden voor dit milieuprobleem. Sabe que como as coquequita, vista de pueblo ta fija arriba, oh, oh, oh. Los pueblos no ta aceptan más humillación de un yugo colonial, no. Y sabe que como as coquequita, vista de pueblo ta fija arriba, oh, oh, oh. Los pueblos no ta aceptan más humillación de un yugo colonial, no. Up until this day, neither the Dutch royal family nor the Dutch government officially apologized for their role in the transatlantic slave trade. Slave trade. Slave trade. mi pen con mi papel. Mi buen amigo Nandi, mi vida, mi guitarra, mi pen con mi papel. Con voluntad que no se falta,
da testigo di mi ser. Mi pensamento puta crea, lo qual con mi consensi revele. Umita aquí pa mi fortuna, lo mío putin de mí. Ma mi corazón na voz servici y antojo, tu nabo me se gusta y saturabo más. Sin ti el calor de sentimento, y planta seca otro es bon ejemplo. Mi bon amigo no se abandona a mí, canta mi instrumento diario de trabajo, dan fuerza con belleza, da mi sabiduría, y da compartir mi mundo, guavo y cuna. Son nabo servicio y antojo, tu nabo me se gusta y satura más. Sin ti el calor de sentimiento, y planta seca otro es bon ejemplo. Mi bon amigo no se abandona a mí, canta mi instrumento diario de trabajo, la fuerza con belleza da mi sabiduría, y da compartir mi mundo, guavo y cuna. Si guara, si vera, amigo, y guara, si era, amigo, si guara, si guara, si guara, si era, si guara, si era, amigo, guara, si era. Mi flauta, mi mandolín con mi cuarta, de contrabajo con mi guitarra, y mi coro se porta canta. Da mi amigo nada, es panadero, es drechado de auto, es cobado de pique, es montanero, está mi amigo. Nossa viva vida, nossa sinha interpreta, nos juicio cu valor nan, nos sentido y sentimento, nos respeto pa naturaleza, nos orgullo y nos herencia, ser dueño de nos territorio, capitán de nos botirema, percurá pa nos país, diriginos por venir, líbranos de indiferencia, forma unión
conoce escudo y bandera. Donami un mancorso, mas che da fuor di leu. Donami un sunci corso, di buon corazón. Nuestro esfuerzo, un valor, educanos y anos, historia, unos y una, apianos idioma, mantenernos bon costumbre, visa, viva corso, queda en casa, bebe agua caliente. Distancia social, lavabo manan con frecuencia, tosa de moco ti brasa, tapa boca y lister de leche y papel, no glomera pa evitar transmisión avisar. Percurábanos país, diriginos por venir, líbranos de indiferencia por unos escudo y bandera. Donami un mancorso, mas che da fornileu. Donami un sunci corso, di buon corazón. Serve la patur, tanto grande y chiqui, nos interés, danos responsabilidad, la babaya, constancia, visti ans con, quita zapatos, spade, desinfectar, guerra contra virus, curro pa maleza. Stop con mal costumbre, stop con mal manera, stop con deterioro y los convivencia, van a alza e potencia y los pueblos di corso, percurabanos país, diriginos por venir, líbranos de indiferencia. Por unión, unos escudo y bandera. Donami un mancorso, mas che da for di leu. Donami un sunci corso, di buon corazón. Donami